Hola, buenos días. Hoy es martes 23 de agosto del año 2022. La palabra es en Deuteronomio capítulo 28, versículo 29, el título Sin oscuridad. Bueno, Padre, gracias por la bendición de poder compartir y el poderlo hacer con nuestros amigos, hermanos y toda persona que nos puede escuchar y que podamos ayudarle, entendiendo que tú eres el que hace la obra y este Espíritu Santo el que realiza todo, absolutamente todo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de dar de lo que recibimos. Seas en todo oyente y donde hay necesidad, donde hay pruebas, donde hay escasez y en toda parte donde pueda hacer falta algo para sus vidas, que sabemos se soluciona con tu hermosa presencia, desde los bebés hasta los ancianos. Todo lo pedimos en tu nombre de Yahshua nuestro Señor. Amén, amén, amén. Leo este texto de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 29, y dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Está hablando desde el versículo 15 acerca de la desobediencia por no cumplir sus mandamientos y sus estatutos, de todo lo que las maldiciones puedan alcanzar a una persona. Estas se dan por la desobediencia, la cual lleva a la rebeldía. Desobedecer al Eterno significa no estoy de acuerdo con Él, no le hago caso, no me importa lo que Él diga, yo hago lo que quiero, no quiero aceptar su voluntad y quiero realizar la mía. Un ego y un paralelismo inconsciente y en ignorancia de que yo soy mi propio Dios. Esto es algo muy difícil de entender o aceptar, aun cuando se haga inconscientemente, cuando ya se conoce del Eterno. Cuando no está esta conciencia en la persona, es que no está en esa relación adecuada con el Espíritu Santo. Soy yo, después yo, siempre yo, y por ahí estamos bien apartados de Él. ¿Por qué? Porque sin Él no podemos hacer las cosas adecuadas y lo mejor posible. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de oscuridad. La palabra dice que el Señor creó la luz y vio que la luz era buena, tan así que la separó de la oscuridad. La luz representa la inclinación al bien y la oscuridad la inclinación al mal. De ahí que debemos nosotros entender que estamos en medio entre la inclinación al bien, la luz, y a la izquierda la inclinación al mal, que representa la debilidad a la izquierda en la oscuridad. Y hacia la derecha, la diestra, representa la luz. Luz y oscuridad, inclinación al bien, inclinación al mal. Bien, entonces, partiendo de este principio bíblico, la Escritura dice, dentro de los atributos que más podemos entender humanamente, es que Dios es espíritu, que Dios es amor y que Dios es luz. Dios es Ruach, Dios es Ahava y eh, Dios es Or, que es luz. Entonces, dice que nosotros somos luz. Esto habla de que la oscuridad representa la maldad y la luz representa la bondad. La oscuridad representa el odio, representa, ¿verdad?, todo aquello que también viene de los malignos en un vivir y en un estar ahí. Por eso la luz viene representando, obvio, todo lo contrario, la bondad, benignidad, el amor y todos los frutos, bienes y todo lo relativo a cómo debemos de vivir. El mismo Señor dice, ya vi en la noche, yo nada tengo que ver, en el sentido de que es cuando más fuerza tienen los demonios, espíritus malignos. El alma es cuando más puede vivir, cuando más puede desarrollarse, desenvolverse en las noches, porque es cuando el cuerpo ya no le estorba, ya no provoca que el alma no viva como debe de.
Entonces es cuando más en relación y comunión está para con el Eterno. ¿Por qué? Porque repito, el cuerpo ya no está haciendo la función que no permite que el alma haga la suya. Y de acuerdo a lo que vivimos durante el día, el deber de leer la palabra, de orar y de vivir todo lo que Él nos ha dado a su imagen y semejanza, de todo lo bueno, de toda la luz, es que nuestra alma de noche se va a desarrollar y a desenvolver adecuadamente. El perseverar, el vivir como Él demanda, va a hacer que también de día tengamos la fuerza, la virtud, el desarrollo, la vivencia adecuada del alma en medio del trabajo, en medio de pruebas, en medio de ataques, de lo que luego provoca enojos, en medio de las ofensas, en medio de todo lo que se tenga que vivir en este mundo tan difícil. Y el alma ya está siendo codificada, configurada, pero también no es bueno en un momento dado las combinaciones. La escritura dice que el espíritu, o sea la luz, no se lleva con la carne contaminada, nuestro cuerpo de oscuridad. Y en esa combinación o asociación, o como dice la palabra, no podemos servir a dos señores, a la carne y al espíritu. Es imposible dejar la carne, pero hay que darle más prioridad, más fuerza, más fortaleza, más vivencia a la luz a nuestra alma que a la oscuridad del cuerpo, porque todas esas prácticas del cuerpo no adecuadas se transfieren al alma. Con otros nombres tal vez, sí, la lujuria, por ejemplo, en el cuerpo y el mal uso del sexo va al alma y la contamina. En el alma están los pensamientos, los deseos, los sentimientos, las emociones, que deben ser prioritariamente, demandantemente de parte del Eterno y cumplir nosotros de una manera espiritual. Se contamina lo espiritual de lo carnal. Y desgraciadamente todas esas prácticas, yo solo he puesto un ejemplo, ¿verdad? Hablando de sexo no adecuado, va a afectar el alma, va a distorsionar su función, le va a afectar y va a ser un alma contaminada de la oscuridad que genera el cuerpo. De igual y paralelamente el alma ha de generar en el cuerpo todo lo contrario, una vida de luz. Una vida que va a ayudar a que este cuerpo salga de esa oscuridad representada por los malos hábitos, costumbres, prácticas, abandono para con la presencia del Eterno y así en un sinnúmero de situaciones que por ignorancia nosotros no logramos entender. Por eso dice la Escritura, cuando dice que la fe viene por el oír, unos oídos espirituales que se van habituando, acostumbrando y generando una fe por el oír de Dios. El leer es oír de Dios, el ver las cosas buenas es oír de Dios, el leer la escritura es oír de Dios, el escuchar las enseñanzas, las predicaciones es oír de Dios. Pero la Biblia dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y para poder vivificar la palabra por medio del espíritu tenemos que vivirla y practicarla. Por eso viene el otro texto, no sean solo oidores, sino también hacedores, para poder vivir en la luz de la palabra y generar en nuestras almas ese deslumbramiento, ese resplandor y esa gloria. Ahí está ya la luz del Eterno haciendo obra en nuestras vidas. Oscuridad no es solo practicar brujería, hechicería y todas esas ramas que se llaman santería, adivinación y satanismo y todo eso que luego llega a la vida de las personas disfrazadamente. El odio es un pecado de ocultismo y es el nombre de un demonio que es invocado para enviar a otros y generar en ellos hasta la misma muerte. El rechazo también, como dice la Escritura, como Caín rechazó a Abel. Los celos, por ejemplo, como dice el apóstol Santiago, que dan vuelta a la rueda del infierno, que encienden un gran fuego que nadie puede apagar y que domina la vida del humano y que puede provocar, ¿verdad?, estar viviendo más
en la lengua maligna de la serpiente, que una de las maldiciones es que le fue dividida porque se atrevió a engañar a la creación y la obra del Eterno en Eva y en Adán. De ahí que debemos tener mucho cuidado en pecados de ocultismo en nuestras vidas, que por ignorancia nosotros no ubicamos, identificamos y que nos pueden estar afectando. De ahí que es bien importante que nos centremos, que busquemos ese equilibrio espiritual y el buscar no pecar en general, porque repito, entre ellos vienen algunos que son de la misma naturaleza del maligno y se está viviendo en oscuridad y en ignorancia de esto que estamos hablando. De ahí que cuando vemos nosotros la desobediencia que lleva a rebeldía, este lucero, que era un ángel muy bello, muy todo, cae en desobediencia, cae en rebeldía, quiso ser como Dios y se aparta de Dios. El apartarse del Señor es apartarse de la gracia manifestada en la persona de nuestro Señor Yeshua, para entender mejor esa gracia del Padre por medio del Hijo en nuestras vidas. Y cuando nosotros no vivimos de esa gracia, vamos a vivir en desgracia, desgracia, oscuridad, gracia, luz. Por eso dice la doxología final o bendición final en Corintios, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Yeshua y la comunión o relación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. No hablamos de una trinidad de dioses, no. Hablamos de las bendiciones, el amor, la gracia, la compañía, la amistad, la relación, la presencia en nuestras vidas con la presencia del Eterno para poder vivir en esta luz. De ahí que todo eso que habla de oscuridad, repito, no es solo ocultismo, es el pecado, es la manera en cómo vivimos negativamente, es el estar apartados del Eterno en cualquier área, aunque en otras estemos en apariencia muy bien, el no saber perdonar, el no ver por los demás y en lugar de, en medio de sus fallas, condenar, criticar, juzgar, el perdonar, el amar y ayudarlos a salir adelante con nuestras oraciones mínimo, pero somos muy dados a querer ser jueces. Dentro del hebraísmo la palabra juez solamente corresponde en una función al Todopoderoso. Nos convertimos en jueces, en un perfeccionismo religioso, legalista, que ni siquiera estamos viviendo y que eso no lleva a una felicidad, sino a vivir siempre en quejas, en estar viendo los defectos y errores de todos los demás y casi la persona sentirse como un Dios. De ahí que es bien importante que demos rienda suelta a fruto del Espíritu Santo que nos lleva a la luz y a dejar la oscuridad. El amor, la paz, la paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, gozo, todo esto, ¿verdad? Dice, contra esto no hay ley de la oscuridad en contra de quien busca estar viviendo en este fruto. Fe también viene, desde luego, y mansedumbre, y las leyes de la vida, del mundo, de la carne, no nos va a dañar a nuestra alma y nos vamos a mantener en esa luz. Hemos de recordar que la vida del Señor Yahshua en cuerpo, en carne, nos lleva a una relación de amor. Y ese amor Él lo manifiesta, el que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser existente para siempre. El amor no es egoísta. Y por ahí habla de la vida en carne de nuestro Señor Yahshua, que está controlada, que está viviendo más en lo espiritual, luz, que en lo contrario, cuando la carne está con odios, con rencores, con difamaciones, con mentiras, prácticas de la carne. Entonces, cuando vemos la vida espiritual de nuestro Señor Yeshua, ya lo dijimos, fruto del Espíritu Santo. Cuando vemos la vida del servicio de nuestro Señor Yeshua, es el practicar los dones y los ministerios, empezando por el don y el ministerio del amor,
para con todos los demás. Porque puede haber esperanza, puede haber fe, puede haber misericordia, puede haber muchas cosas, pero si no hay un amor adecuado y sin límites, todo lo demás está incompleto. De ahí vemos cómo en nuestro Señor Yeshua está implícito y está en Él en una vivencia de luz, el ser bondadosos, el hablar amablemente, el dejar ese carácter ya, porque muchas veces hasta en el hablar se habla tan golpeado que parece que la persona está enojada. Dice, no, es que así hablo, pero ese hablar golpeado tiene una raíz, es definitivo. Hay una rama de enojo ahí, hay una rama ahí de frustración, hay una rama ahí de deseos de venganza, hay una rama ahí de algo que sucede en su vida, hay algo ahí de infelicidad, hay algo ahí de amargura, hay algo ahí de soledad, y es una reacción el hablar golpeadamente. A mí me gusta mucho dar un ejemplo de que cuando hablaba con un pastor por teléfono, y él siempre contestaba, bueno, 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 siempre molesto. ¿Qué pasó, pastor? ¿Cómo estás? Y como yo era su cobertura hablando ministerialmente, porque el espiritual 100% es Dios, por eso yo no acepto la palabra de, usted es mi papá espiritual, usted es mi, ¿cuál padre espiritual? Solamente hay uno, el eterno, y espiritual cuando hacen lo que quieren, como quieren, a la hora que quieren, y tienen hasta no sé cuántas coberturas. Había un pastor que decía, tengo mi cobertura apostólica, la cobertura pastoral, la evangélica, la del, bueno, no sé cuántas coberturas tenía, pero nunca decía la de Dios. Y por ahí, pues bueno, nos equivocamos todos, ¿no? Errores que todos teníamos mientras vamos madurando. Pero ahí la oscuridad es apartar a Dios de nuestras vidas, hacerlo a un lado, delegarlo como si fuéramos nosotros el Dios y no Él, el Dios de nosotros. De ahí que en muchos aspectos, por ignorancia, falta de conocimiento, errores que tenemos, porque así somos todos, estamos viviendo en una posible oscuridad. Tal vez en diferentes niveles, pero estamos en algo de oscuridad. Cuando tenemos toda la luz, cuando la alabanza es una cobertura, la adoración es una cobertura, la oración es una cobertura, la palabra es una cobertura, el amor es una cobertura, la unidad es una cobertura. Hay quien tiene todo, casa, carros, economía, en apariencia, ropa y muchas cosas, pero puede estar viviendo en oscuridad. Y ahí está la luz. Teniendo o no teniendo, es la luz la que va hoy debe predominar en nuestras vidas. ¿Cómo hacerle? Bueno, la luz ya la tenemos, hay que activarla. ¿Cómo? Con las prácticas de luz del que es luz. Entonces, esa luz se va a activar, nos va a estar iluminando, así como la columna de fuego que alumbraba al pueblo de Israel para salir de la oscuridad de Egipto, representada por Faraón como el malo, y hasta al cruzar el mar se ponía en medio en la persecución del ejército egipcio, todavía, ¿verdad?, en contra de Israel cuando iban cruzando el mar. Y se ponía en medio de los dos pueblos, porque la luz hacia adelante el pueblo de Israel era para iluminarlos, llevarlos a la libertad de la luz, y hacia atrás era cegar al pueblo de Egipto y mantenerlos en oscuridad. Así como cuando queremos ver el sol y es tanta la luz que ciega nuestra vista y no podemos sostener. Así la luz ciega al que no quiere estar en esa presencia de gloria, la máxima gloria, luz del Eterno para nuestras vidas. Así entonces Caín no quiso estar en la luz del Eterno. Adán y Eva se salen de la luz del Eterno en la desobediencia y dejan a la humanidad una vida de oscuridad. Por eso dice, yo soy la puerta, en el que por mí cruce, que va a encontrar el pan de la vida, la luz de la vida, el verbo que se hace carne y el perdón, y todo eso nos da esa iluminación que nosotros debemos de tratar de vivir, de tratar de compartir. Por el hecho de que alguien nos cae mal, ya lo vemos, esa es oscuridad, lo vemos mal, solo porque nos cae mal, tal vez porque tiene una vida de nivel
más abajo que nuestra profesión, que nuestra posición, y ya se les ve mal, se les ve menos. Eso es oscuridad. Si alguien amó al Señor Yahshua, fue exactamente a los más necesitados, a los que más estaban en oscuridad. ¿Por qué? Porque de alguna manera o forma eran los más necesitados. Las llamadas bienaventuranzas, que más bien significan más que bendecidos, porque bienaventuranza viene de la diosa Ventura, de la suerte, y no es así. Los más que bendecidos, dice, son los pobres de espíritu, y ahí se tenga o no se tenga, hay mucha pobreza espiritual, porque se vive en oscuridad. De ahí que este principio de oscuridad, ¿verdad?, viene a la vida de la persona desde la herencia de Adán y Eva, pero también la luz de la criatura que se está desarrollando, formando y creciendo desde el vientre de la madre, ya está ahí, en esa alma que llega para ocupar ese cuerpecito, creados a la imagen y semejanza del Eterno, que Él es luz. Por eso los padres, madre, en esa gestación deben estar siempre hablándole desde afuera hacia adentro del amor de Dios, para que éste se active en esa imagen y semejanza de luz del Eterno. Y cuando nazca ya con esa luz adecuada, correcta, seguirle educando en la luz del Eterno. La Biblia dice que el niño, si es educado, es guiado en la luz, entonces cuando fuere grande, aun cuando se apartare, va a regresar al camino de la luz. La oscuridad siempre va a estar atacando el regaño, el enojo, los gritos, la impaciencia, los rencores, todo eso es oscuridad. Hay que amarse, educar, compartir, convivir de acuerdo a la luz. Si tienes tu esposo o tu esposa y no vives feliz con él y siempre te estás quejando o hay algo que no te parece, es tu oscuridad más que la de él o la de ella. Porque hay que empezar por uno. ¿Quién va a lanzar la primer piedra? Lo dijo el Señor. El que esté libre de pecado, el que esté en completa luz, arroje la piedra. Y la arrojaron, pero hacia ellos mismos, o en direcciones al suelo donde están sus pies, donde la planta de los pies hay esencia del alma. Entonces, hay que buscar que nuestros pies sean lavados en nuestra alma por la presencia de la luz y no estar arrojando piedras en contra de los otros. Cuando salgas de tu oscuridad, cuando la persona sale de su oscuridad, entonces empieza a ver luz en el otro, en la otra, y van a ver los valores, lo bueno que hay, y va a aprender a amarle. Y si no, ¿qué haces ahí, verdad? No es porque exista adulterio, porque existan golpes físicos, porque exista un yugo de esclavitud, de rechazo, de gritería. La palabra dice que no es justo que la mujer esté viviendo bajo yugo de esclavitud. Así también el hombre no es justo que esté viviendo así. Así también no es justo que los hijos estén viviendo así. Así no es justo que los padres, los abuelos en la misma casa estén viviendo así. Tiene que haber luz, y luz es armonía, es unidad, es amor y es el compartir lo mejor de la vida, que es la presencia del Eterno en cada uno de nosotros. Así pues te invitamos a que en tu vida salga, decidas que se vaya toda oscuridad, no solo porque haya adicciones, no solo porque haya muchas situaciones que se han vivido de tristeza, sino porque es necesaria la luz, ya que así hemos sido creados, con esa luz preciosa del amor de Dios que quita todo eso que nos ha afectado en la vida llamado pecado, porque el pecado lleva a la destrucción del cuerpo, del alma, del espíritu, de la mente, provoca enfermedad, separación con el Eterno y todo lo que hemos hablado de oscuridad, de odio, ocultismo, de rechazos en general. De ahí que hay que entrar en esa luz. Él vino a alumbrarnos, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, y Él es la luz que vino a alumbrar al hombre y a todos aquellos que recibieron la luz. El Verbo se encarna en nuestras vidas, primero en Él mismo, el Verbo se hace carne para darnos de esa luz. Lea el capítulo 1 de Juan, del 1 al 12, y ahí lo dice clara y directamente. Entonces es decirle, renuncio a la oscuridad de la manera que la tenga y en la forma y cómo llegó a mi vida. No hago responsable a nadie en mi vida y yo decido entrar a la luz. Renuncio a la oscuridad
que pueda haber en mi vida, a toda herencia de oscuridad que pueda yo tener o haber nacido hasta con ella, porque genética y espiritualmente puedo heredar de los padres, abuelos y ancestros toda esa herencia de oscuridad. Pero ahora estoy consciente, tengo capacidad de decisión, tengo una responsabilidad y estoy conociendo que la luz me limpia, me purifica, me perdona y me da la nueva vida en el que es la luz del Padre, del gran Creador, y esa luz lleva perdón, lleva misericordia, nos lleva a una nueva vida y a una vida eterna. Yo recibo esta luz en mi vida que se llama Yeshua HaMashiach, llamado el Cristo, como tú lo identificas, aunque el nombre original es Yahshua. Entonces yo recibo esta luz en mi vida, renuncio a esta oscuridad y acepto el perdón, acepto la vida nueva y la vida eterna, porque para esto vino Él a derramar su luz a través de su sangre, a través de su amor, a través de su relación y a través de que Él es el camino al reino, a la presencia del Padre, mi Dios. Así te recibo, Señor, en mi alma. Bueno, repite esta oración todas las veces que puedas, hazla tuya más y más y más, para tener esta luz que unos ya tenemos y que tenemos que ir perfeccionando, y que esta luz no se apague, sino que cada día crezca más, ¿verdad? No como una chispita, como una llamita, sino como todo un fuego para el resplandor de la gloria de Dios. Pues sea la bendición en tu vida de la luz. Por nuestra parte, el abrazo de siempre, el amor de siempre, que es el de Dios, que crezca más en nuestras vidas a través de la presencia de su gloria y de su luz. Bendiciones, shalom, el Señor les bendice, el Señor les guarde. Amén.